Bien, hermanos, ¿qué es entonces la elección incondicional? ¿Qué es la elección incondicional? La elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita dada por medio de su Hijo Jesús antes del principio del mundo. Por este acto, Dios escogió antes de la creación del mundo a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús. Entonces, eso es elección incondicional. ¿Quedó claro el concepto de lo que es? Voy a leerlo nuevamente para ustedes. La elección de Dios es un acto incondicional de la gracia gratuita dada por medio de su Hijo Jesús antes del principio del mundo. Antes del principio del mundo, por este acto, Dios escogió antes de la creación del mundo a aquellos que serían liberados de la esclavitud del pecado y llevados al arrepentimiento y a la fe salvadora en Jesús. Eso es lo que significa elección incondicional. Si todos nosotros somos tan depravados, como lo decía el domingo anterior, que no podemos venir a Dios sin haber nacido de nuevo por la gracia irresistible de Dios, y si Cristo compra esta gracia particular en la cruz, entonces queda claro que la salvación de cualquiera de nosotros se debe a la elección de Dios. La salvación nuestra se debe a que Dios nos eligió. Él escogió a aquellos para quienes compraría y mostraría tal gracia irresistible. Con elección me refiero a los que Dios escoge para salvar. Dios escoge para salvar. Es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja para salvarlo. Cuando inicié, antes de que lo que está llegando después, yo dije algo particular, y es que esta doctrina realmente, cuando todos hablan de la elección, casi que la Iglesia Universal en pleno puede decir: sí, yo sé que yo soy elegido de Dios. El punto de división en la doctrina no es la elección en sí mismo, porque como lo dije ahorita, aún calvinistas y arminianos pensaban exactamente lo mismo: Dios no se elige. El punto de división es que Dios nos elige incondicionalmente. Ese es el punto, y ahí es donde nuestro orgullo es chocado con la palabra de Dios, en donde creemos que podemos hacer algo para que Dios nos elija, y realmente la Escritura lo que nos enseña a nosotros es que Dios nos eligió antes siquiera de él haber creado todas las cosas. En ese sentido, lo que significa es que antes de que Dios hablara para crear las primeras cosas, los que han sido elegidos ya habían sido elegidos en la eternidad pasada. Y eso choca con nuestro orgullo, porque siempre queremos hacer algo. Siempre necesitamos mostrarle a Dios de que somos capaces, de que Él eligió bien. Él eligió bien. Dios, tú elegiste bien, porque mírame a mí, yo soy un ejemplo de persona. Y realmente esto choca con nuestro orgullo, porque Dios dice que Él eligió incondicionalmente. No había una condición futura en ti que previera a Dios que como tú ibas a hacer eso, entonces Él te iba a elegir. No. Y más adelante con la Escritura quiero demostrarles estas cosas. El hombre está muerto en delitos y pecados. Así que no existe ningún requisito que él pueda cumplir antes de que Dios lo escoja para salvarlo y darle vida. No estamos diciendo que la salvación final es incondicional, y ojo con eso. Yo no estoy diciendo que la salvación final es incondicional, no lo es. Por ejemplo, debemos cumplir la condición de tener fe en Cristo con el fin de heredar la vida eterna. Pero la fe no es una condición para la elección. De hecho, la fe es consecuencia de la elección. Y la fe es un don dado por Dios. Nosotros creemos, pero el don es dado por Dios. Al contrario, entonces,
como lo dije, la elección es una condición para la fe. Es porque Dios nos escogió antes de la creación del mundo, que Él compra nuestra redención en la cruz para después darnos vida espiritual por medio de su gracia irresistible y llevarnos a la fe. Entonces yo quiero que consideremos algunos aspectos de lo que es la elección incondicional. Entonces, como lo dije hace unos segundos, la elección precede o es antes de la fe. Hechos capítulo 13, versículo 48, para los que anotan, narra que los gentiles respondieron a la predicación del evangelio en Antioquía de Pisidia. Dice la escritura, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Miren lo que dice, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y dice, creyeron, escuchen bien, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Sí ven? No fue que los que estaban destinados, ¿cómo lo digo? Los que creyeron porque estaban destinados o creyeron porque ellos entendían que estaban destinados. No, creyeron los que Dios, desde antes de la fundación del mundo, sin que ellos lo supieran, había destinado para vida eterna. Notemos que no dice que los que creyeron fueron escogidos. Hechos capítulo 13, versículo 48. Entonces notemos que no dice que los que creyeron fueron escogidos para destinarlos a la vida eterna, sino que dice que los que estaban destinados a la vida eterna, es decir, aquellos que habían sido escogidos, creyeron. La elección de Dios antecedió a la fe y la hizo posible. Esta es la razón determinante por la que algunos creyeron mientras que otros no. De igual manera, Jesús les dice a los judíos en Juan capítulo 10, versículo 26, si ustedes no creen, escuchen bien, si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. ¿Sí? Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Entonces nos damos cuenta una vez más que no dijo, ustedes no están entre mis ovejas porque no creen. No, Dios decide quiénes son las ovejas antes de que nosotros creamos. Y eso es lo que hace que creamos. Si ustedes no creen es porque ustedes no pertenecen a mis ovejas. Nosotros creemos porque somos las ovejas escogidas de Dios y no viceversa. Porque Dios nos escogió, creemos. No que creemos para que Dios nos escoja. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se entiende el orden? Eso es elección incondicional. Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, escuchen bien el orden, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces hay una condición para oír las palabras de Dios. ¿Cuál es la condición para oír las palabras de Dios? Es ser de Dios. Y para ser de Dios necesitamos ser elegidos por aquel que queremos que seamos. Entonces Dios elige a los suyos y porque nos elige, creemos. No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir, yo creí y Dios no me había escogido. Porque sería una vil mentira. Juan capítulo 18, versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Le pregunta. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si ven que hay una condición, ¿cuál es la condición para que todo aquel oiga la verdad? Que sea de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién se autodenomina la verdad? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces, todo el que es de la verdad, el que pertenece a Cristo, es el único que puede escuchar su voz.
¿Sí ven el orden? Si no hay elección, evidentemente no puede haber salvación. Pero ahora entramos a otro aspecto que es donde la iglesia empieza a rechinar. Y es la incondicionalidad de la elección. Ahí es donde... ¿Quiénes han visto boxeo aquí? Alce la mano sin pena, hermano. No están en pecados. Bromeando, no. Yo no sé si nosotros los jóvenes, tenemos una referencia histórica del boxeo y es Mike Tyson, ¿cierto? Y tú no te podías parar a la silla cuando ese hombre iba a empezar a pelear. Como fueras al baño o a la cocina, cuando llegabas, nocaut. Ya había nocaut. No pasaba minutos, un minuto. Entonces ahí es donde esta incondicionalidad nos golpea duro. Porque va directamente al orgullo del hombre. Porque la elección hasta ahora todo el mundo dice, sí, yo también soy elegido de Dios. Yo soy salvo porque Dios me eligió. Sí, pero Dios te eligió sin ninguna condición. Y es allí donde nos dan el orgullo. En Romanos capítulo 9, Pablo enfatiza la incondicionalidad de la elección. En los versículos 11 y 12 escribe el principio que Dios usó en la elección de Jacob sobre Esaú. Y ese texto hace poco lo leímos, ¿cierto? Pero yo quiero repetirlo. Dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, es decir, Jacob y Esaú, antes de que nacieran o hicieran algo bueno o malo, ni siquiera está hablando de algo bueno, sino sería algo bueno o malo. Y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, es decir, a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Sí ven? Sin haber hecho nada. La elección de Dios es incondicional porque se hizo antes de que nosotros naciéramos o hubiéramos hecho algo bueno o malo. Muchos intérpretes dicen que Romanos 9 no tiene nada que ver con la elección de individuos con referencia a sus destinos eternos, sino con pueblos colectivos en relación con sus roles históricos. Creo que esto es un error, principalmente porque no trata con el problema que Pablo está abordando en el capítulo. Podemos ver esto al leer los primeros 5 versículos de Romanos. Cuando Pablo dice en Romanos 9:6, dice, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, queda claro que algo ha hecho que parezca como si las promesas de Dios hubieran fracasado. ¿Y qué es ese algo? La respuesta será en los versículos 2 y 3. Pablo explica, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Es decir, está hablando de quiénes? De los judíos. La cuestión más profunda que Pablo está abordando no es por qué Israel como nación tiene este o aquel papel histórico, sino por qué que ciertos individuos dentro de Israel son condenados y están separados de Cristo. En otras palabras, los destinos eternos individuales están, de hecho, en juego, es lo que Pablo está diciendo. Y la naturaleza del argumento de Pablo confirma esto, puesto que lo primero que dice para confirmar que la palabra de Dios no ha fallado, dice, es porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, Pablo está aquí anulando el tema nacional. Pablo está diciendo que los verdaderos israelitas son los espirituales, los que pertenecen a la Israel espiritual. Los israelitas que parecen nunca fueron parte del verdadero Israel, es lo que Pablo está diciendo. Después Pablo prosigue a mostrar de qué manera la elección incondicional de Dios está obrando dentro de Israel. La incondicionalidad de la gracia electiva de Dios una vez más se enfatiza en el versículo 15 y 16 del mismo Romanos 9. Dice,
tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. En otra versión dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Otra versión dice, no depende del que quiere ni del que corre, ¿cierto? Sino de qué? De mi misericordia. La misericordia que necesitamos es de una naturaleza capaz de despertar y transformar la voluntad. El domingo pasado vimos que somos incapaces de amar a Dios, de confiar en Dios y de seguir a Cristo. Nuestra única esperanza es la misericordia soberana, la misericordia irresistible. Si eso es verdad, lo que Pablo dice aquí entonces tiene sentido. No estamos en condiciones de merecer misericordia u obtener misericordia. Si hemos de recibir misericordia, será gracias a la libre elección de Dios. Esto es lo que Dios declara: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. En Romanos capítulo 11, versículo 7, Pablo subraya una vez más la naturaleza individual de la elección dentro del Israel. Dice, Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Es tremendo. Así que a lo largo de todo Romanos, en los capítulos 9 al 11, Pablo asume que la elección trata con individuos y con destinos eternos y que además es incondicional. El concepto de incondicionalidad se ve con mayor claridad en Romanos capítulo 9, versículo 11. Dios elige de esta manera para que aún antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, se confirmara el propósito de la elección divina en ellos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, es otra poderosa declaración de la incondicionalidad de nuestra elección y predestinación a la filiación con el Padre, a ser adoptados por el Padre. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y sigue diciendo Pablo a los de Efesios, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y confirma, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado o en su amado. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que tú no hiciste nada para que fueras escogido y tú no hiciste nada para que fueras predestinado. Lo que Él lo hace es ni siquiera porque tú ibas a ser bueno en algún momento o porque tú ibas a ser creyente, sino realmente lo hace para su propia gloria. Aquí en ningún lado nosotros somos agentes activos de la elección, somos agentes pasivos. Recibimos pasivamente la elección porque eso solo se da en Cristo. Algunos intérpretes argumentan que esta elección hecha antes de la creación del mundo hace referencia a la elección solo de Cristo y no a la elección de las personas que están en Cristo, como si Dios hubiese escogido a Cristo. Y esto es una herejía. Esto es como decir, no hay elección incondicional de individuos para salvación. Cristo se presenta como el elegido de Dios y la salvación de las personas depende de su propia iniciativa para vencer su depravación y ser unidos a Cristo por la fe. Dios no los escoge y por lo tanto no puede convertirlos con eficacia. Dios solo puede iniciar la convicción, pero en última instancia debe esperar para ver quién de ellos, en donde iniciaron la convicción, será capaz de generar el impulso decisivo para que ellos mismos se despierten de los muertos y escojan a Dios. ¿Ustedes cuándo han visto un muerto que resucita solo? De hecho, el milagro bíblico que tenemos de la resurrección fue Jesús quien resucitó a Lázaro.
Hermano, grábense algo, amigos que están aquí. Si hay alguien aquí que no conozca de Cristo, yo le voy a decir en amor esto. Nosotros no estamos, o los que estamos en Cristo que no lo estábamos, o los que no están en Cristo, nosotros no estábamos enfermos. Nosotros no nos estábamos ahogando. Nosotros estábamos muertos, dice la Escritura. No había opción alguna que alguien pudiera decidir o decidirse por Dios. De hecho, decir eso es entonces contradecir la Escritura. Y decir eso entonces es quitar toda la doctrina acerca de Dios. Entonces debemos decir de que Dios no es soberano. Porque si nosotros hicimos algo para escoger a Dios, entonces Dios no es soberano. En última instancia, el soberano termina siendo ¿quién? El hombre. Y si el hombre es soberano, no puede haber dos soberanos sobre la tierra. ¿Cierto? Entonces Dios es soberano. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esta interpretación que dicen algunos de este texto no concuerda bien con el versículo 11 de ese mismo texto de Efesios, donde dice: fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Dónde está el hombre allí? Agente pasivo. Fuimos predestinados. El agente pasivo de la elección somos nosotros. Fuimos predestinados, ¿pero para qué? ¿Según qué? El plan de aquel. ¿Cuál aquel? De Dios, que hace todas las cosas, todas. Aquí no queda ninguna por fuera. Todas las cosas conforme al designio de su voluntad, no de la voluntad nuestra. Pero tampoco encaja con la redacción del versículo 4 que leímos, que el significado común y corriente de la palabra que se usa para escoger del versículo 4 es seleccionar o elegir de un grupo. De un grupo yo elegí. Por lo que el significado natural del versículo 4 es que Dios escoge a su pueblo de entre toda la humanidad antes de la creación del mundo, cuando los ve en relación con Cristo, su Redentor. Esta es la manera natural de leer el versículo. Es verdad que toda elección es en relación con Cristo. En la mente de Dios, Cristo fue crucificado antes de la creación del mundo. Sepan eso también, o les recuerdo eso también. La cruz ya estaba en la mente de Dios. La cruz no era el plan B de Dios porque Adán y Eva se descarriaron. No, la cruz estaba en la mente de Dios, en ese pacto eterno, en ese pacto intratrinitario, cuando Dios el Hijo decidió venir a salvarnos antes de que Adán y Eva pecaran. No habría elección de pecadores para la salvación si Cristo no hubiera sido comisionado para morir por los pecados de ellos. Así que en ese sentido son elegidos en Cristo, pero son ellos los que son elegidos del mundo para estar en Cristo. También en redacción del versículo, la redacción del versículo 5 apunta a la elección de personas para que estén en Cristo, no para la elección de Cristo, sino para la elección de personas. Dice, nos predestinó. Ahí no cabe ninguna duda. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto hace referencia a nuestra predestinación, no a la predestinación de Cristo. Él hace posible la elección, la predestinación y la adopción de pecadores. Es Cristo quien hace posible eso. Entonces, nuestra elección es por medio de Él, pero no se habla aquí de que Dios tenga en mente solamente a Cristo en la elección. Los cristianos vienen a la fe y son unidos a Cristo y cubiertos con su sangre, porque fueron escogidos antes de la creación del mundo con el fin de ser santos. Pero ahora sí quiero entrar al texto posiblemente más importante que nos habla de la elección, el cual también tiene una pequeña refutación que quiero darlas a conocer. Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 33. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 33. Como se lo he confesado a muchos, Romanos es mi libro favorito.
Me parece que doctrinalmente es una bomba a mi cerebro. Y aún en la práctica, en la aplicación de esa doctrina de Romanos capítulo 12 al 16, es otra bomba para la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 33. Yo les tengo que decir además que entre mi libro favorito tengo mi capítulo favorito, es el capítulo 8. Yo sé que muchos hermanos con los que he conversado saben que yo siempre les saco Romanos capítulo 8. Porque si Romanos capítulo 8 no nos da esperanza, hermano, no nos da esperanza nada. En serio que sí. Y como se lo dijo una hermana esta semana, lo más hermoso de Romanos capítulo 7 es que viene el capítulo 8. Porque si no viniera el capítulo 8, créeme que quedáramos muertos. Cuando Pablo, el apóstol, el elegido de Dios, el que fue escogido y todo lo demás, dice que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Soy un pecador y soy lo más terrible. Mi carne quiere, mejor dicho, quiere levantarse y todo lo demás. Si Romanos terminara ahí, hermanos, fuera terrible. Miserable de mí. Increíble, ¿no? Pero más increíble que venga Romanos capítulo 8. Parece lógico, pero a veces no lo es. De hecho, muchos teólogos liberales dicen que Romanos capítulo 7 fue escrito cuando Pablo no era creyente. ¿Cómo el Espíritu inspira a alguien que no es creyente? Eso es ilógico. Por eso hay que leer el capítulo 8. ¿Sí ven? Dice, del 28 al 33, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto?, pregunta Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y vuelve, pregunta Pablo, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y vuelve y pregunta Pablo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y termina diciendo Pablo, Dios es el que justifica. Si Dios nos justifica, ¿quién puede acusarnos? Muchas veces este texto se usa para argumentar en contra de que la elección incondicional se usa como base el versículo 29, que dice, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Algunos dicen que las personas no son escogidas de manera incondicional, sino que son elegidas sobre la base de su fe que se conoció de antemano. Fe que ellas producen sin la ayuda de la gracia irresistible y que Dios ve de antemano. Entonces, como creemos toda la historia de la iglesia, todos han creído de que Dios es un Dios omnisciente, lo que estos argumentan es que como Dios sabía que yo en el 2021 iba a creer, entonces Él desde antes de la fundación del mundo me escogió. Eso es lo que argumentan. Todos sabemos que la presencia de Dios yo también la creo. De hecho, porque Él sabía que yo iba a creer hoy, fue que me escogió. Mis hermanos, ¿quién es el soberano otra vez? En esta etapa que les estoy contando, ¿quién es el soberano? ¿Por qué te escogió Dios entonces? Porque el domingo 17 de octubre tú ibas a creer. Si decimos eso, entonces Dios no es soberano. Porque al final del día Dios te escogió porque tú decidiste el domingo 17 de octubre en creer en Él. Dios no es soberano entonces. Pero esto no concuerda con la manera en la que Pablo desarrolla su argumento. Nos damos cuenta de que Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. O sea, hay un
orden en la salvación, el ordo saluti, es plenamente de Dios. Aquí ninguno está diciendo, y aquel que creyó, entonces Dios lo predestinó. No, a los que predestinó también los llamó, y a esos que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. A mí lo que me encanta de este texto de versículo 30 es que yo soy glorificado en la mente de Dios ya, porque está en tiempo pasado todo esto. En la mente de Dios ya todo esto ocurrió. Y eso debe traer esperanza a nosotros como creyentes. Y no perder el asombro por la cruz de Cristo. Porque fue por esa justificación que somos glorificados. Enfoquémonos entonces por un momento en el hecho de que Dios justifica a todos los que Él llama. Este llamado del versículo 30 no se le da a toda la gente. Lo sabemos porque el texto dice que todos los que son llamados también son justificados. Y si nosotros no creemos en la salvación universal, entonces damos por sentado de que no todos los que son llamados aquí son aquellos que son salvos, los que Dios predestinó. Existe una conexión infalible entre ser llamado y ser justificado. A los que llamó también los justificó, pero no todas las personas son justificadas. Por lo tanto, no todas las personas son llamadas desde el punto de vista de la salvación. El llamado general de la predicación del evangelio es una cosa diferente al llamado que Pablo está enseñando aquí en Romanos. Porque si lo sacamos de ese contexto, si decimos, no, pero mira que el llamado no es general, entonces todos vamos a ser salvos. No, es que Pablo está diciendo que a los que predestinó primero, los llamó, o sea, los cogió para él, los justificó, los glorificó. Él no está diciendo en ninguna manera que este llamado es el llamado general que hacemos a través de la predicación de la palabra. Todos reciben ese llamado, el de la predicación desde el púlpito. Sin embargo, el llamado del versículo 30 solo se da a los que Dios predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, y es un llamado que ineludiblemente conduce a la justificación. En otras palabras, hermanos, esto lo podemos mirar como la regeneración. ¿Saben? La regeneración. Dios regenera nuestros corazones para escuchar su voz. Él nos escogió, nos regenera, escuchamos, somos justificados en Cristo, somos santificados en Cristo y seremos glorificados en Cristo. Este llamado hace referencia a la regeneración del corazón. ¿Cuál entonces es este llamado que se da a todos aquellos que son predestinados y el cual de manera infalible conduce a la justificación? Es el llamado que nos enseña 1 Corintios capítulo 1, versículo del 23 al 24. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. A los que Dios ha llamado, es decir, a los que Dios ha elegido, a los que Dios ha predestinado, son lo que es poder de Dios y la sabiduría de Dios. En otras palabras, el llamado a lo que se refiere el versículo 30 de Romanos 8 no es la predicación de la palabra, puesto que ésta se ofrece a todos, judíos y gentiles. Más bien, el llamado se da por medio de la predicación en los corazones de algunos de los que escuchan, y esos que escuchan es porque han sido escogidos por Dios. Eso fue lo que le pasó a Lidia cuando Pablo predicaba. Pablo no estaba Lidia sola al frente, pero la Escritura dejó registrado, inspirado por el Espíritu Santo, de que el Señor obró en el corazón de Lidia para escuchar a Pablo. Ese es el llamado personal, no el llamado general. Los levanta o nos levanta de los muertos y hace que vean la cruz como la sabiduría y el poder de Dios. En otras palabras, el llamado entonces de Romanos 8, versículo 30, es la gracia irresistible que produce la fe. Pero la gracia irresistible no la vamos a ver hoy. Ahora consideremos una vez más la secuencia del pensamiento de Pablo en el 8:30. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó.
Entre la predestinación y la justificación está el acto del llamado. Ya que la justificación es solo por fe, este llamado tiene que ser el llamado de Dios que da vida a la fe. Y ya que esto siempre resulta en la justificación, todos los llamados son justificados, como lo dice el mismo texto, el llamado debe ser soberano. Es decir, vence cualquier resistencia que se interponga en el camino. En conclusión, en este versículo, si el llamado está en la mitad entre la predestinación y la justificación, entonces el llamado es irresistible. No hay alguien que pueda decir, yo fui predestinado, pero yo no quiero eso, Señor. No, es imposible porque por naturaleza nadie quiere eso. De hecho, tiene que haber un cambio en el corazón, sacarnos ese corazón de piedra, como lo dice el profeta, y darnos un corazón de carne que nos vuelva sensible a la palabra de Dios y escuchar su voz. Bueno, ese cambio de corazón tiene que ver con la regeneración, y esa regeneración tiene que ver con la elección, porque Dios no regenera a quien no elige. Entonces, si el llamado está en la mitad de predestinación y justificación, ese llamado es irresistible. No es el llamado general. Entonces el llamado al versículo 30 es la obra soberana de Dios que lleva a una persona a la fe por medio de la cual ella es justificada. Pero entonces miremos la implicación para el conocimiento de antemano que dice el versículo 29. Cuando Pablo en el versículo 29 dice, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. No quiere decir, como muchos intentan sostener, que Dios conoce de antemano quienes usarán su libre albedrío para venir a la fe con el fin de que así Él los pueda predestinar a la filiación con el Padre, gracias a que ellos hicieron esa libre elección por cuenta propia. Es decir, hermanos, no tenemos libre albedrío para escoger a Dios. Tú puedes escoger que vas a almorzar al mediodía, tú puedes escoger si quieres invitar al pastor a almorzar. Yo con mucho gusto en mi libre albedrío te digo, sí, vamos. Pero ninguno que sea creyente sabe que tenía libre albedrío para escoger a Dios. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no puede significar eso porque acabamos de ver en el versículo 30 que la causa determinante de la fe en los justificados no es la voluntad caída del hombre, sino el llamado soberano de Dios. Las personas que han creído por su propia fe no existen. No existen. No tiene sentido que Dios conociera de antemano a los que jamás existirán. Aquellos que creen han sido capaces de creer porque su fe ha sido dada por Dios. El que cree es porque ha sido llamado a la fe por la gracia soberana de Dios. Cuando Dios ve desde la eternidad hacia el futuro y ve la fe de los elegidos, ve su propia obra, no la obra de los hombres. Y hemos visto que la predestinación y la elección incondicional se da realmente, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Entonces Dios se deleita viendo su obra, no a hombres diciendo, sí, como yo voy a escoger a Dios, Dios me predestinó. Dios aborrece a esos hombres. Y Él escogió hacer eso de manera incondicional por pecadores muertos, ciegos y rebeldes, como cada uno de los que estamos en este lugar. Aquí no hay ninguno que se salve. Hasta Jaimito, que lo puedo decir, que yo no lo soporté cuando ustedes me lo dijeron, que a partir de la semana pasada ya no le dicen bebecito, sino depravadito. Y eso cuando se hace y eso cuando se hace con una claridad de las Escrituras, es bueno, hermanos, porque creemos de que nacemos siendo salvados. Y nadie nace siendo salvado. Entonces es bueno saber eso, pero también acompañarlo obviamente con la instrucción de que Jaimito es un campo misionero para sus papás y tiene que predicarles el evangelio, porque Jaimito necesita el evangelio. Jaimito, Alejito, Isaías, Wolfram, todos necesitamos el evangelio. No hay un ser humano que no necesite el evangelio. Entonces, hermanos, no somos capaces de cumplir la condición de la fe. Estábamos espiritualmente muertos
y ciegos. Así que el conocimiento de antemano al cual hace referencia Romanos capítulo 8, versículo 29, no es la mera conciencia de algo que va a suceder en el futuro, haciendo a un lado la predeterminación de Dios. Más bien, es la clase de conocimiento a la que se refieren los textos del Antiguo Testamento, tales como Génesis capítulo 18, versículo 19, cuando dice, yo lo he elegido, es decir, conocido, para que instruya a quien, a Abraham, a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice, antes de formarte en el vientre, y esto es humillante, hermanos, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué había hecho Jeremías? Nada. Mis hermanos, y esta doctrina, más que pensar en que rompe mi orgullo, debería darnos es una verdadera esperanza de que aquel que nos elige es tan poderoso que me va a sostener hasta el día que venga Jesucristo. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que refutar doctrinas que están bíblicamente expuestas simplemente por nuestro orgullo? ¿Qué poder aquel que me salvó? No sé cómo lo va a hacer, pero yo por fe confío que Él me sostendrá hasta el día de Jesucristo. ¿Qué más esperanza? ¿Tú quieres tener esa esperanza en ti? Hermanos, si Dios decidiera hoy darnos la condición de que listo, a partir de hoy, sálvese quien pueda, la teología del Chapulín Colorado, sálvese quien pueda. Hermano, todos antes de mediodía estamos en el infierno. Vamos a estar en el infierno. Porque si no pudimos obtener la salvación, mucho menos la vamos a poder mantener. Mucho menos la vamos a poder mantener. Y Amós, el profeta, capítulo 3, versículo 2 dice, solo a ustedes los he escogido, es decir, conocido entre todas las familias de la tierra. En un sentido, Dios conoce a todas las familias de la tierra, pero el significado aquí es solo a ti, Israel, he elegido para mí. Como dice Cranfield al respecto de Romanos capítulo 8, el conocimiento de antemano del cual habla Romanos 8:29 es ese conocimiento especial de una persona, lo cual equivale a la gracia electiva de Dios. Tal conocimiento previo es virtualmente lo mismo que elección, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, escogió, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, para ir cerrando, el glorioso texto de Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 33, enseña que Dios realmente logra la redención completa de su pueblo, de principio a fin. Él conoce de antemano, es decir, Él elige a un pueblo para Él mismo antes de la creación del mundo. Él predestina a este pueblo para ser transformado según la imagen de su Hijo. Él los llama a Él mismo en fe. Solo Él los justifica por medio de esa fe. Y por último, Él los glorifica. Y nada los puede separar. Mi versículo favorito, bueno, yo les dije mi libro favorito, mi capítulo favorito, ahora mi versículo favorito en Romanos, el versículo 39, dice, nada, parafraseando, los puede separar del amor de Dios en Cristo por los siglos de los siglos. A Él debe ser toda la gloria realmente, hermano. Si eres creyente o un creyente en Cristo, Dios te ha amado desde toda la eternidad. Él puso su favor en ti antes de la creación del mundo. Él te escogió, amado hermano, tomando en cuenta incluso tu incapacidad, tomando en cuenta incluso que tú lo ibas a despreciar, que tú lo ibas a odiar, que tú no querías saber nada de Él. Aún así, Él te escogió para Él mismo de manera incondicional. No podemos jactarnos de nuestra elección. Eso sería un profundo malentendido del significado de la incondicionalidad. Cuando no habíamos hecho nada para encomendarnos a Dios, Él puso libremente su favor en nosotros. Él nos escogió de la misma manera que escogió a su pueblo Israel. Dice Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más
insignificante de todos, lo hizo porque te ama. ¿Cuál es la base de la elección? El amor. Él, porque te ama, te eligió. Porque nos ama, nos eligió. Y porque nos ama, envió a su Hijo Jesucristo para que esa elección se hiciera consecuente. Y hermano, déjame decirte algo más. No caigamos ahora en el otro extremo. Como Dios elige, yo no tengo nada que hacer allí. No, porque Él ha dicho en su palabra que Él salvará a través de la locura de la predicación. Así que hay que seguir predicando. Más allá de que nosotros sepamos quiénes son los elegidos y quiénes no. Y sabes que Dios hasta bendito sea el Señor por eso. Porque nuestro corazón, ese no es elegido. No, ese. Yo no creo que Dios elija. Imagínate eso. Dios elige eso y elige cualquiera. Así somos. Así somos. Nos creemos mejores que todo el mundo. Gracias a Dios que Él no nos ha dado a nosotros el conocimiento de saber quiénes son sus elegidos. Pero sí nos ha dado el tesoro más preciado, y es a su Hijo, a Jesucristo y el Evangelio, para que ese tesoro podamos traspasarlo a las generaciones y puedan venir muchos de los que ya han sido previamente escogidos a la salvación de sus almas. A eso es lo que nosotros debemos apuntar. Nosotros no sabemos quiénes son y no nos interesa quiénes son. Nos interesa es predicar y hacer lo que Él nos mandó a hacer, y es predicar su palabra. Así que a Cristo sea la gloria por siempre. Amén.